Tema 3. Descartes. Apartado primero. Vida y obra. A raíz de la revolución científica durante los siglos XVII y XVIII, surgirán dos corrientes filosóficas que se ocuparán de la epistemología, el racionalismo y el empirismo. Estos dos movimientos se basan en el método científico, pero se diferencian en que mientras el racionalismo, con Descartes como principal exponente, se centra más en la parte matemática del método científico, el empirismo se fundamenta en la parte de la experiencia, con máximo exponente a David Hume, que veremos en el siguiente tema. Descartes nació en Francia el año 1596 en el seno de una familia de la pequeña nobleza, en el contexto del antiguo régimen, la revolución científica, la reforma y contrarreforma y el humanismo renacentista. Además, se lo considera el padre del racionalismo. Desde pequeño recibió una educación clásica y científica orientada según los principios de la filosofía escolástica. Una vez se graduó en Derecho, se dedicó durante unos años a la carrera militar. De hecho, fue en una campaña militar donde intuyó el fundamento del saber. Esta iluminación que descubrió Descartes hizo descubrir a Descartes un método universal que permitía desarrollar una ciencia y una filosofía sólidas, el de la geometría. Después de esto, abandonó la vida militar y escribió su primera obra, Las reglas para la dirección del espíritu. Años más tarde, publicó 3 ensayos científicos precedidos por el famoso Discurso del método, donde expone su método sobre cómo conseguir el conocimiento. También publicó Meditaciones metafísicas, máxima expresión de su filosofía, que fue perseguida por ir en contra de los valores de la filosofía escolástica. Durante un tiempo, mantuvo correspondencia con la reina de Suecia, que lo alentaba a trasladarse a su corte, cosa que acabó realizando, y fue allí donde murió el año 1650 de una pulmonía. Descartes contribuyó tanto en el campo de las matemáticas como en el de la filosofía, creando un pensamiento ligado con la ciencia que tendrá una gran influencia en filósofos posteriores. Apartado segundo. Teoría epistemológica. La cuestión filosófica que preocupaba a Descartes era la de la fundamentación del conocimiento. Hasta entonces, los filósofos habían sido optimistas epistemológicos, que significa que pensaban que el hombre algún día llegaría a conocerlo todo. No obstante, con la llegada de la revolución científica, se puso en cuestión estos valores. La ciencia había progresado muchísimo en los últimos años, pero la filosofía se había estancado. Esto era porque la ciencia tenía un método que le permitía la seguridad en el conocimiento y la filosofía no. Entonces, Descartes propuso la introducción del método científico en la filosofía. Su método establece 4 reglas fundamentales con la finalidad de dirigir adecuadamente la razón, lo que se conoce como las 4 reglas del método cartesiano. La primera de estas es la regla de la evidencia, que dice que no hemos de aceptar nunca, jamás, una cosa como verdadera sin saber ciertamente que lo sea. Por tanto, siempre debemos partir de ideas claras, distintas y evidentes. La segunda regla, la regla del análisis, dice que después debemos desglosar y dividir las ideas complejas, para que así podamos resolverlas de forma más sencilla. La tercera, la regla de la síntesis, dice que debemos conducir nuestros pensamientos de tal modo que las ideas más simples sean las primeras que analicemos y luego poco a poco ir ascendiendo hacia conocimientos más complejos. Y la última, la regla de la revisión, dice que debemos revisar todo para asegurarnos de no cometer ningún error. Como el interés principal de Descartes era en encontrar verdades indudables, someterá todo conocimiento a una duda universal, metódica y hiperbólica, pero no escéptica, ya que Descartes tenía la esperanza de, una vez sometido todo a duda, encontrar alguna verdad indudable. Así pues, hará una crítica radical de todo el saber que se fundamenta en las razones siguientes. La primera es en los datos sensoriales, ya que no tenemos ninguna garantía de que estos nos aporten un conocimiento verdadero. Lo único que sabemos y de lo que tenemos certeza es que nos han engañado en muchísimas ocasiones. La segunda es en nuestro racionamiento. No podemos confiar en él tampoco, pues nos ha demostrado que muchas veces comete errores. La tercera es la dificultad para distinguir el sueño de la vigilia. No tenemos ninguna certeza de que nuestros pensamientos no sean más que ilusiones, producto de un sueño, que no sabemos distinguir de la realidad porque aún no nos hemos despertado de él. Y la última es la hipótesis del genio maligno. Descartes propone la posibilidad de la existencia de un genio maligno que nos engaña y nos hace considerar evidentes cosas que no lo son.
Después de dudar de todo conocimiento, Descartes llega a la que será la primera verdad indudable. Cuando una persona duda, piensa, y la acción de pensar implica la existencia de un ser que piensa. Entonces, si yo estoy pensando, también estoy existiendo en forma de sustancia que piensa. Cogito ergo sum, o pienso, luego existo, será la primera verdad indudable, evidente, clara y distinta, que se convertirá en un principio modélico, a partir de las cuales Descartes fundamentará las próximas verdades indudables. Podemos dudar de la existencia del cuerpo y del mundo, pero no de la existencia de nosotros como seres que pensamos. Además, según Descartes, la res cogitans o sustancia pensante tiene 3 tipos de ideas que él clasifica según su procedencia. Unas son las ideas adquiridas, que son esas que provienen de la experiencia y pueden resultar erróneas. Otras son las ideas artificiales, que son aquellas que fabricamos nosotros de forma arbitraria en nuestro pensamiento. Y las últimas son las ideas innatas, que son esas que nos vienen por naturaleza, de forma innata. No las fabricamos con el pensamiento ni tampoco provienen de nuestra experiencia. Las ideas de Dios, causa, sustancia o nombre son las más eminentes de todas esas ideas innatas. Apartado 3. Teoría metafísica. Descartes, a través de la aplicación de su método, distinguirá 3 sustancias que compondrán la realidad. Estas son el yo pensante, Dios y el mundo. Hasta ahora solo ha demostrado la existencia de la res cogitans. No obstante, esta primera realidad será la base para demostrar la existencia de las otras 2 restantes. Para demostrar la existencia de una sustancia perfecta e infinita, Dios nos dará 2 argumentos. El primero es que Descartes considera que el yo pensante no es perfecto porque duda. Aún así, posee la idea innata de la perfección. Entonces, si somos conscientes de nuestra imperfección, es porque sabemos que existe una naturaleza perfecta y nos comparamos. Así pues, la idea de perfección es la idea de un ser perfecto, Dios. Este argumento está basado también en un principio aristotélico que afirma que la causa es proporcional al efecto que produce. Y el otro argumento se basa en el argumento ontológico de San Anselmo, que afirma que a un ser perfecto no le puede faltar la perfección de la existencia, como es el caso de Dios. El yo pensante ha descubierto la existencia de otra sustancia que es infinita y perfecta, Dios. Como ser perfecto, Dios tiene que reunir todas las perfecciones, entre ellas la veracidad y la bondad. Así, Dios se convertirá en garantía de conocimiento, porque gracias a su bondad nos garantiza que nuestra inclinación a creer en la existencia de las cosas extensas es verdadera. No obstante, esto no significa que todo lo que podamos captar con nuestros sentidos sea verídico, sino que cuando consigamos explicar el funcionamiento del mundo físico objetivamente mediante la ciencia, este no nos engañará. Descartes atribuye unas cualidades a cada sustancia que conforma la realidad. La cualidad de Dios será la perfección y el ser infinita. La cualidad de la sustancia pensante será la capacidad de razonar, y la cualidad de la sustancia extensa, es decir, el mundo, será la extensión. Estas cualidades de la sustancia extensa se dividen en primarias si son cuantificables y objetivas, y secundarias si no son cuantificables y son subjetivas. Apartado 4. Teoría antropológica. Para Descartes, el ser humano es un conjunto de res extensa y res cogitans. Aunque cada una de estas partes son 2 realidades diferentes e independientes, existe una correspondencia entre el yo pensante y la sustancia extensa, nuestro cuerpo. Descartes intenta resolver esta problemática que crea su dualismo antropológico mediante la existencia en medio de nuestro cuerpo de una glándula que conecta estas 2 partes, la conocida como glándula pineal. Pero realmente la existencia de la glándula pineal no soluciona el problema, solo lo traslada, ya que la glándula pineal sigue siendo una sustancia extensa. Por tanto, ¿cómo se conectan? René Descartes reactiva este dualismo antropológico con la finalidad de defender la libertad humana. Los cuerpos, es decir, la res extensa, está sometido a las leyes mecánicas y deterministas de la naturaleza, por tanto, no son libres. En cambio, el yo pensante no es extenso ni está sometido al mecanicismo, por lo tanto, es libre. Tan solo las sustancias pensantes son libres, las extensas no gozan de este privilegio. Los animales son solo res extensa, se mueven mecánicamente, ni piensan ni sienten. Esta novedad antropológica tiene su parte positiva y su parte negativa,
Por un lado, la antropología cartesiana estimuló la búsqueda científica, porque si los cuerpos son simplemente una máquina, se pueden hacer muchas investigaciones con ellos, no hay ningún problema moral. Pero también, por el otro lado, la parte negativa, dejó a la naturaleza a disposición del hombre, porque todos los animales, como funcionan como máquinas regidas por leyes, no tienen sentimientos ni libertad y nos pertenecen al hombre, que somos los únicos seres libres realmente. Apartado quinto. Teoría ética. Descartes no desarrollará ninguna teoría moral, simplemente realizó una propuesta ética basada en unos puntos, de tal forma que sirviesen como una moral provisional. Son 4 puntos. El primero de todos dice que debemos obedecer las leyes y las costumbres, así como la religión del país donde vivimos. La segunda dice que debemos mantener firmeza y decisión en la forma de actuar a lo largo de nuestra vida. La tercera dice que debemos moderar nuestros deseos, que somos nosotros los que debemos controlar los deseos, no nosotros a ellos. Y la cuarta es que debemos revisar todas las ocupaciones para escoger la mejor y que seamos nosotros capaces de realizarla.